Bien. Entonces, vamos a poner esto aquí. Aunque llegará un día que a esta hora del día ustedes van a tener ya apuntado lo que le dio problema, porque lo ideal es que uno inicie el día haciendo preguntas por dos razones. Primero, porque una forma de orientar el estudio del día a los temas que te van saliendo ahí, tú vas identificando lo que tú no sabes. Y segundo, para uno ir acostumbrándose a hacer examen en la mañana. O sea, muchas preguntas, porque al final el examen es eso, hacer preguntas. Entonces, así se van familiarizando. Aquí, entonces nos quedamos, pongo la proyección ahora. Ok, aquí en lo del sueño. Bien, vamos entonces a poner esto a proyectar. ¿Ves la pantalla ahí? Sí. Entonces, miren, ¿qué es lo que tienen que aprender de aquí? La utilidad que tiene el electroencefalograma. Muchas veces simplemente le van a dar el reporte y entender en qué patologías esto va a ser importante. Bien, la mayoría son trastornos del estado de conciencia, o sea, que la gente va a perder el estado de conciencia. Eso lo vamos a identificar con la clasificación de los estados de conciencia. Bien, lo primero que ustedes tienen que saber cuando hay un paciente que está orientado, eso lo sabemos todo eso. Bien, hay otros estados, por ejemplo, que te orientan a ciertas patologías. Por ejemplo, ellos pueden utilizar la palabra lightheadedness como medio mareado. Eso te puede indicar a ti de una patología cardiovascular. Pero también la gente se puede confundir con eso. Recuerden que muchas veces no es tan específico y pueden describir eso como mareo. Bien, que también uno lo aprende a identificar a ver si es mareo o vértigo, preguntándole si es que todo le gira o si es que solamente le gira, solamente ellos sienten que se van a caer. Pero ya tú estás identificando que hay un problema con el balance. Tú piensas, por ejemplo, en el cerebelo, que ya vimos cuál es la función que hace, o piensas en el nervio vestíbulo coclear, pero ya tú vas encasillando al paciente por ahí. Bien, entonces es importante orientar esto también para hacer diferenciar con las convulsiones, que es lo que vamos a ver aquí desde el punto de vista neurológico. Ya todo lo otro lo vimos anteriormente. Ahora, un diferencial en cuanto a la presentación de la pérdida de estado de conciencia, las personas pueden tener dos razones, las cardiovasculares que ya la vimos y ahora la neurológica. De las neurológicas va a haber un grupo que son cardiovasculares también, pero vamos primero con estas. ¿Bien? Esto es como si fuera un EKG, pero del cerebro. Y tiene unas características en cuanto a la presentación normal de ese registro eléctrico. Bien, se supone que normalmente la persona tiene dos estados, o se encuentra en estado alerta y activo, o se encuentra durmiendo. Bien, cualquier alteración de estos dos, entonces nosotros la podemos notar en el estado alerta. Nosotros podemos ver los diferentes grados hasta llegar a dormir, porque la gente no pasa estar de alerta a dormir. Por ahí pasamos con el estado de los pacientes con la escala de Glasgow. Esos pacientes, por ejemplo, que a ciertos estímulos responden, pero a otros no. Bien, ahí cuando estemos evaluando la parte de neuro, vamos a ver eso. Y luego las alteraciones que ocurren dentro de cuando las personas duermen. Entonces, dentro de cuando la persona está en alerta, la vamos a ver con las convulsiones cuando estemos allá. Esta parte es la que nos interesa más a nosotros. Las diferentes etapas del sueño. Tanto el sueño REM como el no REM. REM es de Rapid Eye Movement o de movimiento rápido de los ojos. Bien. Entonces, ¿qué pasa en cada una de estas etapas? ¿Es importante? Sí. ¿Aprendérsela toda necesariamente? No, porque si ustedes se fijan hay alguna que no pasa nada. Bien. ¿Qué pasa ahí? No está asociado con ninguna patología. Ahora, de aquí para abajo, ahí sí vamos a tener ciertas patologías. Por ejemplo,
La mayor parte del sueño que una persona pasa, sea REM o no REM, ocurre aquí, se fijan, 45%. Y aquí es donde ocurre el bruxismo. Imagínense que el bruxismo, qué sé yo, como ellos lo ponen aquí como si fuera los dientes de una sierra. Y los sleep spindles and key complex, si ustedes lo buscan eso en en Google, ahí van a ver que es como un complejo, como si fuera el complejo QRS, o sea que son varias ondas juntas, una tras de otra, y se ven así. Entonces, ¿cómo ellos le van a pedir a usted que identifique en qué etapa del sueño tiene la alteración el paciente? Le pueden mencionar la descripción, así mismo como la descripción se la menciona un electrocardiograma, lo que pasa es que aquí tienen otros nombres, o le puede decir qué estaba haciendo el paciente. Bien. De aquí en adelante, entonces, van a ocurrir otras alteraciones que son un poquito más específicas, como que con la otra cosa que la pueden confundir es con esta otra que va a estar aquí debajo. ¿Qué es esto? Aquí es que ocurre las personas que están sonámbulas, los night terrors y el bedwetting. Entonces, sleepwalking, ustedes han visto la película, una gente que se levanta y está sonámbula, está durmiendo, no está consciente, tú le hablas y ella normalmente hace una rutina de algo. Night terrors es las personas que están durmiendo, se sientan y comienzan a gritar, están teniendo una pesadilla y están gritando y tú le preguntas. O algunos también no recuerdan nada, gritan y no recuerdan nada, vuelven y se duermen y no pasa nada. Y los niños que se orinan, ¿qué vamos a ver aquí? Entonces, ondas delta. Ustedes van a ver en cuanto a la descripción, si buscan un electroencefalograma, que son las que tienen menos frecuencia y más amplitud. Menor frecuencia y más amplitud quiere decir que son ondas bien grandes, así, no ondas chiquiticas. Y la fase REM, donde en realidad es que ocurren la mayoría de los cambios desde el punto de vista de la memoria y integrar todo lo que uno aprende. Aquí se pierde el tono de las extremidades. Bien, es importante porque tú lo puedes diferenciar de lo otro. Y el cerebro aumenta su producción de oxígeno, digo, su consumo, ¿verdad? O está metabólicamente activo haciendo todo eso. Aquí es que ocurren los sueños, las pesadillas. Las pesadillas, a diferencia de Night Terror, aquí la persona se puede sentar y gritar. La pesadilla, eso es un sueño, listo. Bien, entumecimiento de los genitales. Bien. Muchas personas, por ejemplo, ese ciclo en la mayoría de las personas tiene que ver con el ciclo, con el ritmo circadiano y con la fase del ciclo REM. Se supone que para uno llegar a ciclo REM, los ciclos ocurren cada 90 minutos. Bien, y pueden durar dependiendo la persona. Mientras más jóvenes somos, tienen una frecuencia mayor, bien, una duración mayor. Mientras más adultos somos, duran menos y tienen una menor frecuencia, o sea, la cantidad de sueños REM que se logran. Pero el punto es que hay muchas personas, por ejemplo, que uno de su ciclo, ¿verdad? Le coincide con la hora de despertarse. Lo ideal sería, no, eso ustedes lo pueden calcular por una aplicación, pero puede ser una explicación por si llega a algún escenario haciendo referencia a estas cosas. Y también su relación con la parte que tiene que ver con la memoria. Por eso es que la memoria se va deteriorando con el pasar del tiempo. Pero es lógico, la mayoría de los órganos hacen eso. Bien. Entonces, ¿qué es importante aquí? Eso es lo que le dije. Básicamente lo de la frecuencia, que en adultos mayores, ellos tienen esta mnemotecnia aquí, para que se aprendan cuáles tienen que ver con todita. Si ustedes se fijan, la B con despierto, los alfa con los ojos cerrados, que se comportan igualitos. Bien. Los teta, N1, los sleep spindle, N2, los delta, N3, y los beta, que beta
estando en REM, si se fijan, y estando despierto, el cerebro se comporta igualito. Bien, en cuanto al tipo de onda. O sea que básicamente la que ustedes tienen que aprenderse son estas dos de aquí nada más. ¿Se fijan? Porque si esta y esta es lo mismo, y aquí no pasa nada, y la única que pasan cosas son estas dos, pues listo. Nada más tienen que aprenderse esas dos, básicamente. Y claro, y la beta, tienen que aprenderse una, porque recuerden, el cerebro, despierto y en REM, se comporta igual. Todo esto ocurre así igual. Lo único que, claro, no va a estar durmiendo. Pero cuando uno está despierto, todas estas cosas ocurren también, ¿verdad? Aunque uno no esté soñando, pero uno puede tener erecciones por razones que fisiológicamente uno no puede controlar, ¿verdad? Pero también uno aprende, aunque no esté durmiendo. No hay que estar durmiendo para aprender nada más, ¿verdad que sí? Y desde el punto de vista del consumo también de oxígeno, uno modifica el consumo de oxígeno dependiendo de la actividad que uno esté haciendo. O sea, que sepan que está despierto y en REM es casi lo mismo desde el punto de vista. Aquí lo que tienen que aprenderse son los intervalos del tiempo y qué le pasa a uno cuando uno envejece. Bien. Es una forma como un poquito más sencilla para que no lo vean como complejo de algo que tienen que aprenderse como toda esa cosa como tal. Apréndanse qué hace la beta, que es lo mismo, arriba y abajo. En el alfa no hace mucho, en el teta tampoco. Entonces lo que nos interesan son estos dos. Y aquí te está descrita una onda, mira, una onda así bien grande. Sin embargo, este es un complejo son ondas así chiquiticas, o sea, no va a ser difícil de identificar. Y recuerden como el complejo, que parece como si tuviera unos dientes dibujados, entonces los dientes, ahí que la gente en esa, que hace bruxismo, y bueno, y la otra es la otra, donde pasa todo lo otro. Si se aprenden cuál hace bruxismo, ya la que le quedan es N3 y ahí es que ocurre todo lo otro. El decir igual que el Night Terror, el Bedwetting, todo lo que tiene que ver con dormir. Ahí es que ocurre, con dormir tal cual. Esta es con los dientes, no sé, como una forma, porque al final del día, esto es memoria. Memoria con un poquito de razonamiento, pero en esta sí se puede utilizar la memoria, por eso ella tiene esta mnemotecnia. Que le funciona a esta, está bien, úsenla. A mí me funciona más como ir separándolo cosa por cosa, tratar relacionándolo para que el momento que mi memoria me falle, porque yo estoy cansado, porque estoy haciendo lo que sea, tenga ese recurso de poder razonarla. Pero como les dije, esa es la forma en que yo lo hago. Si eso le funciona a ustedes bien, si no, busca una forma. Bien. Pero no es algo que preguntan mucho y si lo preguntan normalmente es muy fácil porque esto aquí no es complejo. Información nueva ahora, pero como ustedes lo vean, van a decir, pero esta vaina y no pasa nada. Claro, hay que leer bien el escenario, porque para tú darte cuenta de hacer diferencial en que tiene un night terror o que tiene una pesadilla, tienes que leer bien la historia, ver qué es lo que dice el paciente, qué es lo que refiere o qué describe los familiares, que casi siempre es el familiar que describe. Ok, entonces, poner esto un poquito más pequeño. Bien, si ustedes se fijan, todas estas funciones que están aquí son sensitivas. Bien, tenemos que ver la que tienen que ver con el hambre y la saciedad. Tenemos que ver la que tiene con el calor y el frío. Tenemos que ver la que tiene que ver con el ritmo circadiano, sintetización ADH, oxitocina y la termorregulación, comportamiento sexual. Fíjense que la mayoría de esas cosas son sensitivas, no hay nada motor. Entender esto es importante porque una de las presentaciones clínicas características de la alteración vascular de este órgano es un déficit neurológico unilateral de extremidades tanto superiores como inferiores, un déficit neurológico sensitivo. Bien, esto es importante porque nosotros vamos a ver manifestaciones clínicas en los pacientes que se van a caracterizar por un déficit neurológico. Y en la mayoría de los casos, ustedes no van a ver que la cabeza, un lado de la cabeza, o el brazo y la pierna de ese mismo lado. Casi siempre debilidad en un brazo o en una pierna. Bien, pero así de que la mitad del cuerpo y solamente sensitivo, piensen en el hipotálamo. El hipotálamo forma parte de las estructuras profundas del punto de vista vascular, porque aquí no está profundo ni por, depende de cómo tú lo veas, ¿verdad? Pero bueno, hay estructuras más centrales, más periféricas,
Pero desde el punto de vista vascular, estas son las estructuras más profundas. Esto es importante porque recuerden que en periodos de hipoxia o en periodos de hemorragia o en cualquier periodo vascular, los vasos sanguíneos distales son los que mayor se afectan. Y hay un conjunto de infartos que sufre darle a los pacientes a complicación de la hipertensión y de la mayoría de patologías cardiovasculares, diabetes incluida, que son los infartos lacunares. Bien, no sé si se acuerdan de eso. Son profundos. El punto es que estas áreas son afectadas comúnmente, principalmente por ese tipo de infarto que es común. Entonces es importante aprender a diferenciar de cuando se está afectando estas estructuras a cuando se están afectando otras. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuál es este? Desde el punto de vista del examen físico, si tiene un déficit neurológico unilateral, bien, que es solamente es parte del cuerpo, un solo lado, miembro superior e inferior, piensen en esto. Entonces, primero, hay una analogía que anda por ahí, que es la que yo uso para acordarme, porque ellos le pueden preguntar o decirte, mira, este paciente tiene una disfunción del sistema nervioso simpático o parasimpático. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de eso? Del punto de vista del escenario clínico del paciente. Recuerden que siempre el organismo va a tratar de suplir la necesidad de incluso cuando se encuentra una patología. Si no puede compensar, bien, entonces hay una desautonomía o hay alguna alteración o alguna enfermedad. En los pacientes, por ejemplo, ancianos, una de las complicaciones de las neuropatías, todas, es la disautonomía. Por ejemplo, gente que tiene la presión bajita normal. ¿Por qué? Porque o los receptores no responden en los vasos sanguíneos, o cuando manda el estímulo el centro no lo integra, o por la vía aferente los estímulos no llegan al corazón. No importa, pero tú puedes saber cuando una gente, por ejemplo, si un paciente tiene la frecuencia cardíaca en 50, ¿qué ustedes creen? ¿Que porque tiene una sobreestimulación del simpático o del parasimpático? O al revés, ¿qué ustedes creen? Si tiene la frecuencia cardíaca en 50. Ajá. ¿Qué va a tener del parasimpático? ¿Activado o desactivado? Activado. Ok. ¿Y qué otra cosa te puede decir a nivel sistémico que efectivamente tiene el parasimpático activado? Bueno, que esté sudando. Ajá, ¿y qué más? Pero el problema es que tiene una desautonomía, no es una activación, es una desactivación. No puede ser parasimpático, debe ser el simpático que te ha dañado. ¿Entienden? Porque el parasimpático lo baja y el simpático que lo activa. ¿Entiendes? No, explícalo de nuevo, por favor. Mire, es una desautonomía, es que no funciona. Si la razón de la frecuencia cardíaca en 50 es por una sobreestimulación del parasimpático, no puede ser, porque no puede ser una sobreestimulación del parasimpático, porque estamos hablando de una desautonomía, es que no funciona ni el simpático ni el parasimpático. Y ahí lo estamos sobreestimulando con el parasimpático, ¿entiendes? Entonces, no, la desautonomía en este punto, en este aspecto, ¿verdad? Es del simpático, porque como tiene la frecuencia cardíaca bajita, no puede subirla. No es que está sobreestimulando para bajársela, porque entonces sería una sobreestimulación del parasimpático. Y una desautonomía no es una sobreestimulación. Una desautonomía es una estimulación muy baja o nula. ¿Ahora entendiste? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver eso. Si fuera, por ejemplo, una sobreestimulación del parasimpático, pudiéramos ver otra cosa, por ejemplo, el punto de vista gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea. Bien, porque el gastrointestinal se activa con el parasimpático. Entonces, son pistas que nos ayudan a orientarnos. Pero hay que hacer ese razonamiento. Bueno, el punto es que hay una analogía que hacen por ahí que es como un carro. Imagínate que ustedes están en un carro con la que yo utilicé en su momento, ya más o menos yo me acuerdo, o sea, no necesito recurrir a esto, pero en su momento me ayudó, ¿verdad?
Entonces, lo primero es saber qué es el hambre y quién la estimula y quién la inhibe. Entonces, ¿quién la estimula? Grelina. Y la inhibe, leptina. ¿Cómo yo me lo aprendí? Leptina less, menos. Ya, tengo menos hambre. Y la otra es grelina, como de great o grande o hambre, no sé. Eso. Entonces, ya tengo esas dos cosas. ¿Mm? Bien. Entonces, en el núcleo lateral del hipotálamo, yo tengo el centro del hambre que lo estimulo por la grelina. Bien. En el medial tengo el centro de la saciedad que lo estimulo por la leptina. Estas cosas no importan dónde se produzca. Lo importante es cómo relacionar eso para que, como yo te lo pregunto, por ejemplo, el lateral, cuando tú tienes hambre, ¿qué tú haces si tú estás montado en un carro? Por ejemplo, esta fue la analogía que en su momento yo utilicé. Tú agarras la comida, ya te va lateral. Tenías hambre, cogiste la comida. Y ahí está el lateral, te fuiste hacia el lado. Y el medial, entonces, tú te quedaste en el medio, no te fuiste lateral a buscar la comida. Estás saciado, entonces ya ahí tú sabes. El medial, saciedad. El lateral, el del hambre. ¿Quién lo estimula? El del hambre, la grelina y el de la saciedad, leptina. Saciedad, está saciado, less, menos. Es la forma en que yo lo relaciono. Bien. Entonces, para ir poco a poco, ¿con qué patología se asocia esto? Bueno, si usted sobreestimula el centro de el hambre, ¿qué tú vas a hacer? Comer mucho. Ahora, pero si tú lo destruyes, ¿qué es lo que pasa a veces como resultado de esos infartos lacunares o esos infartos profundos que le mencioné ahorita? Porque le van a decir, mira, este tuvo un infarto ahí, el déficit neurológico es tal. ¿Cuál de los núcleos del hipotálamo fue que afectó? Ventrolateral, ventromedial, posterior. Vamos ahí uno por uno para que ustedes le lleguen con la clínica. Bien, entonces, aquí entonces deben entender que si yo altero desde el punto de vista fisiológico la función de uno de estos núcleos, el resultado será lo contrario a lo que él hace. Bien, si el del hambre yo lo destruyo, a la persona no le va a dar, no le va a dar hambre. Entonces, ¿qué van a tener esa gente? Anorexia. Y si no comen, no van a crecer. A una persona que le dé un ACV por ahí para arriba, va a tener anorexia, no importa la edad. ¿Por qué? Porque no va a tener hambre. ¿Por qué? Porque el centro que se supone que debería ser estimulado para el hambre por la grelina, ahora ya no está, se dañó. ¿Entienden? Esa es la forma en que le van a presentar al paciente. Este paciente antes comía y ahora no come. Este paciente tuvo un evento cerebrovascular, tuvo una infección, tuvo whatever, y dice que después del tratamiento le dieron de alta y dice que ha perdido 20 libras en los últimos 6 meses de manera intencional. Si la gente en la historia clínica dice que perdió peso de manera intencional, hay algo ahí. Bien. Entonces, importante eso. Y el medial, como dijimos, el de la saciedad, va a pasar lo contrario. Si destruyo el de la saciedad, ya yo no voy a poder estimular ese centro y sentirme saciado. Lo que voy a tener entonces es un descontrol del punto de vista de saciedad que va a comer sin llenarse. Ahí está en los craneofaringiomas que pueden causar hiperfagia. Vamos a ver lo que son los craneofaringiomas más adelante, que es un tipo de tumor de hipófisis mixto. Ahí, pero puede llegar ahí y comprimir esa cosita ahí, porque ustedes vieron en los cortes de tomografía que esas estructuras se comunican tan cerca. Pero vamos a llegar ahí a esa parte cuando estamos viendo los tumores. Entonces, esos dos, fíjense que son lo contrario. Al principio es un poquito complejo, porque entonces tú tienes que razonar la función fisiológica esta. Entonces, cuando se daña, el paciente me va a presentar lo contrario a su función fisiológica. Si daño el centro del hambre, el paciente no le va a dar hambre y va a estar siempre entonces sin hambre. Es como si yo estuviera sobreestimulando el centro de la saciedad. Bien, porque uno es contrario del otro.
Son dos formas de verlo. Y el otro es bueno. Entonces, el medial, el de la saciedad, sí, que es el estimulado por la leptina. Entonces, como yo lo estimulo, lo que pasa es que la persona se siente que ya no quiere comer más, se llenó, está saciado. Entonces, si lo destruyo, va a tener hiperfagia a los pacientes. Esto es importante porque hay pocas patologías donde los pacientes tienen hiperfagia. ¿Ustedes conocen alguna, aparte de craniofaringioma que está ahí? Es una pista que sea un craniofaringioma. Pueden decir otra cosa que afecte esa misma glándula. Bueno, los síndromes. ¿Cuál? El síndrome de Prader-Willis. El padre Willy, ajá. ¿Y cuál más? Ese niño, ahora dime a alguien que pueda ser un adulto. Pero le di una idea a la misma glándula. ¿Cómo que Bueno, esa enfermedad que la gente se pone grande y no deja de crecer? que la gente se pone grande y no deja de crecer. Sí, Malform. no. Malfan es mala extremidad y no del tamaño. Hay gente que tiene Malfan que no es tan grande así. Que tiene que ver con la hipófisis y con la hormona de crecimiento. ¿Cómo que se llama? Acromegalia. Exacto, acromegalia. La acromegalia puede ser por un tumor en la glándula hipófisis, me puede entonces causar hiperfagia. Ese otro tipo también de patología, pero fíjense que uno es un niño que tiene un síndrome que no tiene solamente la hiperfagia, ¿verdad? Y el otro es un adulto con un tumor que no solamente le afecta a eso, pero relacionen hipófisis y relacionen Prader-Willi. Tumores de hipófisis, ¿verdad? Y Prader-Willi son las únicas patologías que tienen hiperfagia. Bien, hay otra también que la vamos a ver desde el punto de vista psicológico, que es un mecanismo de compensación que hacen las personas con bulimia. Comen mucho, pero como estamos viendo la parte de psiquiatría, vemos eso. Bien. Entonces, tenemos estos dos ahora, el anterior y posterior. Esto yo lo relaciono en el mismo carro. Anterior, el frío, y atrás el que está el mofle. Casi todos los vehículos tienen el mofle atrás. Entonces, posterior. Este es más fácil todavía. Bien. Entonces, yo sé de antemano que el calor simpático del punto de vista cardiovascular me activa el sistema cardiovascular, se mueve la sangre, para mí eso da calor. Entonces, como que relacionar que el posterior, el calor y el simpático sea la misma cosa, se me hace muy fácil. No sé si le pasa a eso a ustedes también. Y el de adelante, el otro, ¿cuál es el otro? El que enfría. Si este es el caliente, el de adelante es el que enfría. ¿Y cuál es el otro? El parasimpático, porque este es el simpático. Se aprenden uno, automáticamente se aprenden el otro. Miren, AC, anterior cooling, muchísimas cositas tienen aquí para aprenderlo. Con eso creo que no debería tener perdederas entre estos dos. Igual, aquí va a ser un paciente con hipotermia o hipertermia. Recuerden que si se le daña el anterior, el paciente va a tener la función opuesta del otro. Recuerden que es un balance en cuanto al hambre y a la saciedad, pero también al frío y al calor. Si yo daño el del frío, el que la gente siente frío, ¿verdad? Entonces, bien, lo único que va a sentir calor, pero frío no. Y lo contrario con el otro. Estos, ustedes lo conocían funciones de anteriormente. El núcleo supraquiasmático, ritmo circadiano. Esto es importante porque usted va a ver que el quiasma es la estructura de acusamiento de las fibras del nervio óptico, el nervio que tiene que ver con la visión. Y esa información que llega es la energía, la luz procesada por la retina que manda eso hacia el cuerpo geniculado lateral, pero en el quiasma óptico se decusan y lo importante es que el ritmo circadiano tiene que ver con la luz. Así que asociar quiasma óptico, ¿verdad? Supraquiasmático, fíjense que no hay ninguna estructura que se llama quiasma, simplemente tienen que recordar lo que se relaciona con el ritmo circadiano, que tiene que ver con los ciclos de
vigilia de dormir con los ciclos hormonales. Bien, pero también quien regula eso es la cantidad de luz que entra durante el día, con la cantidad de luz que nosotros interactuamos. Por eso es que ocurre el jet lag, cuando personas viajan principalmente a otros continentes, principalmente de América para Europa, de allá para acá, de aquí para Asia. No pasa mucho en América, a menos que usted se vaya a ciudades que están muy, muy, muy lejos. Por ejemplo, la costa oeste de Estados Unidos, o la punta para allá arriba de Alaska, o si se va para Hawái, que está en Estados Unidos, pero está muy lejos, pero también puede irse para Argentina. O sea que, pero lo que normalmente pasa es que las personas necesitan cierto tiempo tomando luz del sol para que su ritmo circadiano, el de vigilia y sueño, se regularice. Así que si algún escenario clínico le presenta a una persona con problemas para dormir y descansar los primeros días después de un viaje, entiendan que es esto y que eso se trata con dos cosas: tomando el sol, eso es para resetearlo y para que le dé sueño a la hora que le tiene que dar sueño, porque el problema es que son las 1 de la mañana, no tienen sueño, porque para ellos son la que yo las 6 de la tarde. Se bebe melatonina, que son unas pastillitas ahí. Melatonina sobre todo, principalmente en ancianos, porque tiene menos efecto adverso comparado con los antialérgicos, como la difenhidramina y eso, y puede causar más somnolencia a la cuenta. Entonces, núcleo supraquiasmático, ritmo circadiano. Supraóptico y paraventricular. Esto ustedes lo vienen escuchando siempre. Ahí que se produce la DH y la oxitocina. Se produce más o menos igual cantidad en los dos. Pero esto es importante al momento de que estemos trabajando con la parte de la diabetes insípida. Que aunque un trastorno que puede tener un origen neurológico, principalmente si es primaria, o sea, donde la ADH se sobreproduce, o otras patologías donde no se produce, pero eso allá arriba, donde el núcleo supraóptico y paraventricular. Pero también hay otra patología que tiene que ver con la ADH, que es una insensibilidad en los receptores de ADH a nivel renal. Y como ustedes sabrán, la ADH es importante para regular la cantidad de líquido que se queda dentro del cuerpo, en los riñones. Bien, núcleo preóptico, termorregulación, comportamiento sexual, y libera este gonadotropin releasing hormone, que vamos a ver con qué se relaciona eso. Pero vamos a ver que gonadotropin releasing hormone lo que me va a estimular la glándula suprarrenal, y ahí se va a producir la aldosterona, cortisol y las hormonas sexuales. Bien. Y fíjense entonces que tiene que ver esas dos cosas lo mismo. Y desde el punto de vista sexual, cuando estas hormonas, imagínense una persona, una mujer ovulando, por ponerlo ahí, la temperatura corporal aumenta. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con lo mismo. Esta partecita que está aquí, la agregaron exclusivamente para esto, para el síndrome de Kallmann, que va a ser la única patología que usted va a ver donde una mujer va a tener problema olfatorio. Y claro, problemas que tengan que ver con esto aquí, ¿verdad? Va a tener como una deficiencia de esa hormona, que cuando estemos viendo del punto de vista endocrinológico, vamos a entender más o menos qué es lo que pasa. Pero llévense esto de antemano. Hay muy pocas patologías donde una de las presentaciones va a tener que ver con sintomatología olfatoria, principalmente de anosmia, cacosmia, esas cosas. Pero principalmente anosmia. Y el síndrome de Kallmann es uno de esos. Bien. Entonces aquí vamos con el tálamo. El tálamo, entonces, fíjense también que aunque tiene funciones sensitivas, también tiene motoras, que tienen que ver los ganglios basales. Bien, que ahí lo que se alteran con el Parkinson y todas estas cosas. Aquí igual tenemos formas de aprendernos esto. Tenemos los núcleos, el ventro posterolateral,
y el ventroposteromedial. Los dos son ventrales, los dos son posteriores, no, entonces no importa, lo que tenemos que aprender es no lateral y medial, igual que allá arriba, ¿verdad? Entonces, el lateral, ¿qué tenemos ahí? Vibración, dolor, presión, propiocepción. Bien. Espinotalámico y columna dorsal. Recuerden cuando el otro día que estamos hablando de las lesiones, espinotalámico me está diciendo que voy de abajo para arriba. Eso quiere decir que eso es sensitivo, la dorsal column también. Si ustedes se saben cuáles son las funciones de esos tractos, van a saber qué tiene que ver con esto. Entonces asocien el lateral con el espinotalámico. De hecho, ustedes van a ver que el espinotalámico es un espinotalámico lateral, o sea que también pueden con eso. Y el dorsal column por la parte de posterolateral, de posterior, columna dorsal, posterior y dorsal es lo mismo. Bien. Y recuerden que eso es lo que hacen eso. Vibración y propiocepción, la columna dorsal y presión y temperatura, el espinotalámico. Y esto aquí arriba, entonces, el medial, aquí tiene que ver con el trigémino. Bien. La sensación y el taste. Recuerden que el trigémino da la sensación de la punta de la lengua, contrario al facial que da el sabor. Aquí entonces nos vamos a lo lateral y medial. Este es más fácil porque lateral, luz, visión. L de lateral, luz, visión. Música de medial, escuchar. Música M, medial. Lateral, luz, medial, música. Y ya. Ahí se acuerdan del cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Bien. Si se daña uno de esos, problema en la visión. Ahí es donde hace sinapsis el nervio óptico. Ya ustedes saben, si eso se daña, ahí hay bobo. Y el cuerpo geniculado medial, ahí es donde hace sinapsis el vestíbulo coclear, principalmente la parte coclear. Entonces hay problema ahí. Y ya que entonces, en la parte motora, los ganglios basales, que lo vamos a ver ahorita cuando estemos viendo los ganglios basales y las alteraciones, Parkinson, todas esas cosas. Y el cerebelo. Estos ganglios basales, desde el punto de vista motor, ¿verdad? Aunque hay una corteza motora, ellos lo que hacen es que regulan esos movimientos. La corteza motora, vamos a decir, es el movimiento bruto. Mira, mueve la mano. Ahora, los ganglios basales son los que inician y terminan los movimientos. Cuándo iniciarlo y cuándo terminarlo. Si no, los movimientos se hicieran a lo loco. Entonces, ellos son los que están ahí. Y el cerebelo es quien los coordina. Que si tú quieres hacer el mismo movimiento con las dos manos, tú lo puedes hacer de manera coordinada. Bien, entonces es importante entender cuál es la función de esas estructuras desde el punto de vista motor, para que no vayan a creer, no, eso no es corteza motora. Estos son centros de integración, ¿verdad? Que se comunican con la corteza motora y regulan esos movimientos que de otra forma no serían tan precisos, porque no pueden ser iniciados y detenidos en el momento exacto, o tan coordinados, ¿verdad? Para hacer ciertas actividades como caminar, como subir escaleras, como tocar un instrumento, como bailar, ese tipo de cosas se necesita coordinación. Entonces, son muchas estructuras, como le dije, aquí funciona un poco la parte de la memoria, pero va a llegar un punto que ustedes van a comenzar a relacionarlo con las cosas que están ahí. Bien, esto es un material ideal para que ustedes hagan flashcards si se les da problema, pero como yo le digo, ustedes eventualmente van a venir a esta página y lo van a ver muchas veces y se lo van a aprender. ¿Qué tan rápido ustedes quieren hacerlo? Bueno, depende de qué tantas preguntas les salgan. Es un tema que lo preguntan mucho. En mi experiencia no, pero le puede salir. Y es mejor una pregunta fácil, porque esto si usted se la sabe, la pone de una vez fácil, porque aquí es un poquito de memoria. Bien. Pero el estudio del punto de vista del análisis de la imagen, la sintomatología del paciente, lo que usted le va a dar mejor eso. O sea, la relación con eso. El sistema límbico, esto no lo preguntan mucho.
Bien, en realidad. Pero que básicamente la forma en que pueden preguntarle eso, en realidad yo no recuerdo exactamente un escenario como tal cual, pero es importante que ustedes sepan para qué sirve. Ellos dicen que una forma fácil de aprenderte eso es que hace todas estas cosas. Dice la 5F porque F en vez de sex es fuck. Entonces, ahí. Feeding, flirting, fighting, feeling. Entonces, comer, volar en contexto de cuando tú tienes una situación de si tú te enfrentas o si tú corres, pelear, sentir y la parte sexual. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay pacientes que desde el punto de vista neurológico van a tener alteraciones estructurales, ya sea por un evento vascular o ya sea por una demencia frontotemporal, donde van a cambiar su comportamiento, principalmente su comportamiento en estos 5 aspectos. El más notable de las personas, o el que ustedes más van a notar, es el sexual, principalmente si se lo ponen en un ambiente de que, mire, este paciente es un padre de una iglesia y ahora está enamorando a las enfermeras, por ponerle un escenario así, yo recuerdo así de una pregunta. Fue como un padre que le dio un ACV y después se estaba poniendo fresco con la enfermera, como, ¿qué estructura fue esa? Pero también puede ser que la parte esta, que se dañe y que no le dé hambre, bien. O que desde el punto de vista sexual, una gente después de un evento, ahora se queja porque disminuyó el líbido y ya tú te diste cuenta que desde el punto de vista fisiológico todo funciona. Hay test que se hacen por no identificar eso, tú dices, no, pues aquí el punto de vista es allá arriba. Bien, entonces, eso. Ustedes van a dar cuenta también, otra relación son los cuerpos mamilares, que vamos a ver aquí con la demencia, principalmente con el síndrome de Wernicke-Korsakoff, o sea, encefalopatía de Wernicke y confabulaciones de Korsakoff. Bien, vamos adelante, vamos a ver un poquito más de esto. Pero piensen en eso, en cuanto a cambios en el comportamiento. Entonces, las vías de la dopamina no tienen que aprendérselas, pero sí entender para qué se usa. Se usan para los antipsicóticos, ustedes van a ver que entender la fisiología y la farmacología es básicamente entender qué hacen los receptores de dopamina y cómo se llaman los fármacos que son activadores o inhibidores de la dopamina. Bien, entonces, una vez que uno razona esa parte, se le puede hacer más fácil entender, mira, ¿por qué doy este fármaco en tal enfermedad tendiendo a la fisiopatología? Aquí vamos a ver simplemente las vías, qué es lo que hacen y entender qué pasa cuando se daña, que más adelante entonces vamos a ver las patologías que lo dañan. Bien, ¿cuál de estas es la más importante para nosotros? En realidad todas, porque aunque en Parkinson es la que quizás más lo vamos a ver, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de farmacología, los fármacos que tienen que ver con la vía de la dopamina son el tratamiento de la psicosis. Y la psicosis es un tema amplio. Entonces, es más por esa parte de ahí. Atendiendo a eso, entendiendo cómo esos núcleos y esos fármacos intervienen con la regulación de los movimientos, la iniciación, la terminación. Entonces, se nos hace muchísimo más fácil razonar algo que causa la sobredosis de estos fármacos. Bien, básicamente nosotros vamos a estar dando fármacos que estimulan estos núcleos o fármacos que lo inhiben. Entonces, los fármacos que lo inhiben, bueno, inhiben el movimiento y lo que lo estimulan, bueno, lo estimulan. Entonces, eso es importante entenderlo por los efectos adversos que vamos a ver, que ustedes se van a dar cuenta que tienen que ver con el movimiento. De estas vías, entonces, a nosotros nos interesa la nigroestriatal. ¿Por qué? Porque esa tiene que ver con la sustancia negra y ahí ustedes saben que se produce la dopamina, pase esa parte que se ve hiperpigmentada. Entonces, ya vemos lo que hace esa es la más importante.
si nosotros, por ejemplo, con los fármacos, ¿verdad? Disminuye la actividad, pero si yo lo sobreestimulo, voy a tener síndrome extrapiramidales. Bien. Entonces, ¿quién lo daña? Los antipsicóticos, que ustedes van a ver que son fármacos que me inhiben la dopamina, y la enfermedad de Parkinson, donde no hay dopamina porque se perdió por la gente está vieja o porque le dio un depósito de un amiloide y se le dañó. Las dos razones, uno me lo inhibe y el otro que no hay. Pero entiendan que ambos tienen que ver con trastornos del movimiento, o sea, que hay una sintomatología que le llamamos parkinsonismo, que son los pacientes que parecen que tienen Parkinson, pero no es Parkinson, sino un efecto farmacológico. ¿De qué fármaco? De los fármacos que tienen que ver con la dopamina. ¿Cuáles son esos? Los antipsicóticos, que vamos a ver más adelante. Esa es la parte más importante que tienen que entender de ahí. Bien. Fármacos que cuando tú se lo das, paciente le estamos como induciendo un Parkinson. Pero claro, no se hace con ese fin. Lo que pasa es que la dopamina no solamente tiene que ver con la regulación de los movimientos. La dopamina también tiene que ver, como ustedes estaban hablando en la clase pasada, con la estimulación neuronal, ¿verdad? Es un estimulante, también estimula desde el punto de vista cardiovascular, o sea que tiene otras funciones, no nada más desde el punto de vista aquí motor. Después los otros, mesocortical, contensa prefrontal. Esta partecita es importante también, porque nos vamos a dar cuenta que los eventos frontales del punto de vista vascular o del punto de vista de demencia, lo que sea, me van a alterar también del punto de vista del funcionamiento y el motor, pero también del razonamiento, ¿verdad? Llevándome a la gente no solamente una demencia, sino también puede ser a una psicosis. Esto es importante porque una de las características de las alteraciones vasculares frontales, ¿eh? Es esa alteración. Pero tiene sentido porque la corteza, ¿cómo es? La de la circunvolución central, la precentral sensitiva y la postcentral motor es así, ¿verdad? O al revés, ¿cómo es? No, al revés. Yo no sé. Pero el punto es que desde el punto de vista, ahorita cuando estemos viendo las demencias, nos vamos a dar cuenta de eso, que las frontales son las personas. ¿Recuerdan en la otra clase que yo le dije, es el paciente lo único que tiene demencia y ya? Es Alzheimer el que tiene. Ahora, si tiene demencia de que con cambio de comportamiento, esa es la frontal. Ahora, si tiene demencia y tiene de que alucinaciones y viendo vaina extraña, esa es la temporal. Si tiene demencia y se murió a los 6 meses, esa es por la de la enfermedad de la vaca loca, esa. ¿Entienden? O sea, demencia algo más. Entonces, la vía mesocortical, para que entiendan que tiene que ver con una vía dopaminérgica y que tiene que ver con el comportamiento, la sobreestimulación o la deficiencia de la parte de la vía dopaminérgica modifica el estado de ánimo y el comportamiento de las personas. Bien, mesolímbico, que tenemos aquí. El núcleo accumbens, GABA, GABA. Ahí se produce el GABA. Bello más. Entonces, si me va a afectar el GABA, neurotransmisor que es inhibitorio. Importante eso porque nosotros en algunos, ¿cómo les explico? En algunas situaciones del punto de vista neurológico, la inhibición resulta en una estimulación. Eso se llama estimulación paradójica. Por ejemplo, si yo estimulo un centro que inhibe, bien, pero ¿y si yo inhibo un centro que inhibe? Voy a tener una estimulación, por ejemplo. Cuando un centro se inhibe, cierra una vía. Pero si ese centro yo en vez de estimularlo, lo inhibo, la vía va a seguir abierta y voy a tener una estimulación. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el alcohol. El alcohol hace una estimulación paradójica porque es un inhibidor de un centro de inhibición.
Y del punto de vista del núcleo accumbens, es que se produce el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que recuerden que de todos los neurotransmisores, si ustedes se van a acordar uno que es bloqueador o inhibidor del sistema nervioso es ese, porque él abre los canales de cloro. Y recuerden que el cloro es negativo y si entra para la célula, la hiperpolariza y la célula no se depolariza. Entonces, vamos a tener un problema con la inhibición ahí. Por ejemplo, un daño ahí me podría justificar una desautonomía desde el punto de vista parasimpático, por ejemplo. Y el tubo infundibular, aquí este hipotálamo y pituitario. Recuerden que tú tienes que ver con la prolactina. Tubo infundibular. Yo no recuerdo con qué palabra yo relacioné eso, pero como que el otro como que es medio raro y la cosa larga. Me dice, y la pituitaria es que tiene que ver con la secreción de prolactina. ¿Verdad? Entonces, esto es importante porque antes la sustancia que inhibía la prolactina no sabía que era la dopamina. Se le llamaba de que factor inhibidor de la prolactina y descubrieron que era la dopamina. Entonces, esto es importante cuando estamos viendo las vías del punto de vista endocrinológico, para que vean por qué en algunos fármacos las personas comienzan, o sea, por qué al utilizar, al modificar estas vías podemos ver alteración en la producción de leche. Más o menos donde se encuentran los núcleos, si ustedes con esa imagen lo ven ahí, y de dónde a dónde va. Recuerden que una forma de aprenderse el nombre, dónde va, mira, este mesocortical, meso, medio, corteza, ok, mesolímbico, de lo mismo, sale al mismo lado y se va ahí. Nigostriatal. ¿Ven? Recuerden que está aquí. Sustancia negra. Y el tubo infundibular, que es el que le dije que tiene nombrecito largo que tiene que ver con la hipófisis. Entonces, cerebelo. ¿Qué es importante del cerebelo? Ya lo hemos dicho varias veces. Las funciones que tiene que ver, más la de coordinación. Y las actividades que tienen que ver con la coordinación. Bien, se dice el balance. Entonces, con que ellos, esta parte no lo han preguntado, que es lo que quizá, pero básicamente eso es la descripción de la histología. No he visto que lo han preguntado. Bien, lo que sí preguntan es desde el punto de vista de sus tres partes, la del centro y y las dos del medio, ¿verdad? Entonces, el medio, los laterales y la partecita de aquí. Bien, medio y los dos laterales. El medio también le dicen vermix, por si lo ven por ahí. Medio está bien porque llamarle vermix, pero bueno. Entonces el problema, ¿qué es lo que coordina el centro? Axial de la musculatura proximal. ¿Cuál es la musculatura proximal? Si tomamos como referencia el tronco, los músculos del hombro y la cadera. Bien. Y lateral controla las extremidades. Entonces, básicamente, el tronco y las articulaciones del tronco con las extremidades, el centro y la parte periférica, los dos laterales, las extremidades. Tiene sentido todo eso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por si se daña uno, ya ustedes saben dónde va a estar. Aquí es ipsilateral. Si usted está haciendo movimientos rápidamente alternantes, usted puede identificar, mira, esa es la mano que tiene problemas, esa es la que está quedando atrás. Eso ahí es directo, no hay mucha perdedera. Pero la histología
No recuerdo que le hayan preguntado, pero es bien fácil. Ustedes ponen en la página esa que yo les dije de ahí de Utah y se van. Y están ahí todos los núcleos con Labelet. Usted lo ven nítido, pero no creo que se lo vayan a preguntar. ¿Cómo pueden preguntar esto? Bueno, recuerden que yo les dije a ustedes que hay dos patologías que desde el punto de vista neurológico van a tener alteración de los movimientos o alteración de la percepción o del equilibrio. Con lo que ustedes se pueden confundir con esto son con las personas que tienen desde el punto de vista neurológico algo que se parece a esto, pero a ver, ¿quién de ustedes me dice cómo yo diferencio una gente que tenga un mareo o una alteración de su percepción del movimiento o un problema de balance? Si el problema es en el vestíbulo coclear, en el oído, o si el problema es en el cerebelo o en la columna dorsal. Porque recuerden que esto tiene que ver con la columna dorsal, como le dije. Bien, de esto que suben por aquí. Viene por atrás, o sea, sigue la columna dorsal por ahí, básicamente, sigue para el cerebelo. Entonces, como yo digo, mira, esta gente, el problema es el cerebelo de este. Aparte de, claro, los movimientos rápidamente alternantes. Uno le dice que cierre los ojos. Si el paciente al cerrar los ojos siente también que se va por un lado otro, el problema es ¿dónde? Si el paciente cuando cierra los ojos siente que se va por un lado, o sea, que Sí, es girando ajá. en el vestíbulo coclear, entonces. No, no el vestíbulo coclear, en el atrás, porque le está quitando la En el propiocepción cerebelo, la que coordinación. en el cerebelo. ¿Por qué? Porque el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio tiene que ver con la propiocepción. Si tú no sabes dónde tú tienes los pies pegados, ¿verdad? Ni que estén desde el punto de vista en el suelo, si tú le quitas la propiocepción porque no la tienes, porque está dañado, y con lo único que te queda es la vista, de que tú cierras los ojos, va a perder el equilibrio. Contrario a lo del vestíbulo coclear, que el problema aquí puede ser con cambios en la posición de la cabeza, no con cerrar y abrir los ojos. ¿Está bien? O pueden algunos ocurrir sin cambio en la cabeza, sin cambio en la dirección del eje. Es simplemente un ejercicio para que ustedes sepan, en algunos momentos el paciente va a decir que está dizzy, que está lightheadedness, y ustedes no van a saber, quizá en alguna parte dice, mira, él siente que entonces o se le hizo esto y fue negativo. Bien, entonces es importante simplemente esa partecita ahí. No siempre se lo van a poner en un escenario para que me diferencien esos dos. Casi siempre el diferencial va a ser con otras cosas, no con estas dos, pero por si acaso, ya ustedes saben que cuando un paciente tenga problemas del equilibrio, vayan directamente a esos dos órganos. Eso es lo importante de este ejercicio. Bien, no se pongan a estar inventando por otro lado. O es aquí o es allá, o es cardiovascular y tiene un choque hipovolémico o algo raro. Aquí entonces vamos a los ganglios basales. Miren, con los ganglios basales, como yo digo siempre, esto no tienen que aprendérselo, esto es complejo. Apréndanse mejor qué hace cada uno y con la patología que se relaciona. Y de las vías dopaminérgicas, que son estas que están aquí, tampoco se lo aprendan. Apréndanse mejor qué se hace con el núcleo subtalámico. ¿Por qué? Porque el núcleo subtalámico me va a estimular la inhibición, ¿verdad? Y vamos de nuevo con el concepto de ahorita. Me va a estimular la inhibición y me va a estimular entonces los movimientos. Un problema de Parkinson es el movimiento descoordinado. Este es el tratamiento definitivo para Parkinson. Como todos los fármacos no funcionan. Bien, eso es lo único que tienen que preguntar. Subtalámico está debajo del núcleo del tálamo, ¿verdad? Bien. Pero aprenderse cuál excitatoria, inhibidora, que lo directo, que lo indirecto, que por aquí, que por allá. Créanme, no le inviertan mucho tiempo a eso, mejor aprendan a ubicarlo aquí, en una resonancia, pero principalmente en la resonancia, que se ven mejor esas estructuras profundas. ¿Se pueden ver en tomografía? Sí, pero
para usted verla, tiene que saber ver tomografía. Y decía, mira, así me ubico. Una de las estructuras que yo utilizo para ubicarme, ¿verdad? Ya, ustedes practicaron lo de ver las imágenes y esas cosas. Se sienten que tienen la capacidad de identificar estructura en una resonancia. Si yo le pongo una. Mira, parece como que Darín se quedó sin luz. Sí, parece como que sale por internet. Ahora yo no sé si está grabando. Si él no, si él no te- Hay que escribirle. A ver. Vamos a escribir por el grupo entonces a ver qué pasó. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Dónde me quedé? Se te fue la luz, pues. No, que le di, cerré una ventana y le di sin querer a la ventana de la llamada. Le estaba buscando una imagen de una eh, tomografía aquí para que hagamos este ejercicio, porque es importante. Es importante porque una de las competencias que hay que tener es saber ubicarse las imágenes. Así que déjame ver cómo lo voy a hacer. Si yo quiero entrar screen, so vamos a hacerlo así entonces para yo poner esto aquí. Bien, ahí sí ven mi pantalla. Miren, como yo le decía, en una resonancia se ve, aquí hay resonancia, pero en una tomografía se ve. Yo creo que si tú lo aprendes a ver una tomografía, la resonancia es más fácil. A mí me interesan varios cortes. Miren, eso, para que vean lo sutil que es. Que una vez que ustedes saben verlo, ya no necesitamos como. Miren, espérate, quiero ponerlo ahí. Pero este corte que quiero. Ok. Ok, miren aquí. Yo sé que traten de subir el brillo lo más que puedan a la pantalla si están en un celular para que hagamos este ejercicio. Porque si no, no le van a llegar a esa estructura y siempre van a estar desubicados. Bien. Si ustedes quieren, en la misma página ustedes le dan y lo ponen aquí. Mira, te va diciendo lo que es tercer ventrículo. Mira, tercer ventrículo. Aquí tengo el putamen, aquí viene el putamen. ¿Ve cómo me lo va poniendo? No sé si ustedes se fijan que aquí hay como una línea un poquito más oscura en el centro. ¿Pueden verla? Sí, Eso de ahí es lo que a mí me ayuda a ubicarme. De que yo veo esa línea, ya yo estoy súper ubicado porque esa es la cápsula interna. Y si ustedes se fijan, la cápsula interna me divide como en una línea en estas estructuras que están aquí y en esta otra que están aquí delante. Bien, eso que está ahí, el núcleo caudado. ¿Se fijan? El núcleo caudado está ahí mismo en los lados, en la parte lateral de los ventrículos. Esta es la parte medial, esta es la parte lateral. Recuerden que son dos ventrículos que nosotros lo estamos viendo de atrás hacia adelante. Aquí, si me voy moviendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle para que no se pierdan. Aquí vamos a ponerle esta otra imagen para acá, para que sepan como que no estamos, coño, ¿verdad? Ahí no. Okay. Para que sepan como que no estamos moviendo, miren. Ven.
De adelante para atrás. Fíjense cómo me muevo en esta imagen. Bien. Pero estamos ahí. Pero se fijan ahí cómo está el núcleo, el caudado, qué grande está, dependiendo. Miren ahí, ve qué grande. Porque el caudado no es un pedacito, es una vaina que se lleva todo eso así, ¿se fijan? Sí, Como viene de atrás adelante. Y puede cambiando, se va yendo para un ladito, más lateral, pero un núcleo bien grande, dependiendo de donde lo veamos. Pero la importancia es que ustedes sepan que se forma la pared laterales de los ventrículos. ¿Se fijan? Viene siempre ahí, mire, lo buscamos ahí. Pero fíjense que esta estructura también se mantiene como esa línea, la podemos ver, ¿verdad? ¿Se fijan cómo se va abriendo más para atrás? Esa línea que es la cápsula interna. Entonces, una vez que yo sé eso, que sé que ahí mismo inmediatamente el lateral a los ventrículos yo tengo el caudado y después tengo esa línea que se va un poquito más oscura, eso es la cápsula interna. Cool. Entonces ahora yo tengo que aprenderme cuáles son las estructuras que están aquí abajo de la cápsula interna. Aquí yo lo puedo ver, putamen, globo pálido, pero vamos para la vainita de F6 para hacer una cosa más complementaria y bacana. Ya entonces no sabemos la cápsula interna, ¿verdad? Y no sabemos el caudado. ¿Están viendo mi pantalla? sí. Ok. Ahora vamos para lo que está aquí debajo de la rayita de la cápsula interna. Aquí está el putamen. Bien. El putamen y el globo pálido. A esas dos vainas juntas también hubo un tigre, yo no sé de dónde, dijo que eso se le llama el núcleo lenticular a esas dos vainas que están aquí. Globo pálido y putamen forman el vaina lenticular. Para que uno se confunda y se joda y tenga que aprender esa vaina de más. Olvídense de eso. Putamen y globo pálido. Ahí uno dice que se veía medio pálido, pero ambos se llaman el lenticular. Bien. Que el mismo globo pálido, ustedes se van a fijar, se van a dar cuenta que son los mismos núcleos que vimos en los ganglios basales, uno que estimula y uno que inhibe. Así nos aprendan, o sea, sepan para qué funciona, pero las vías no necesariamente. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, que estamos con movimiento. ¿Por qué? Porque las patologías del movimiento se van a caracterizar por lo siguiente. Digo hasta ahí porque después vamos a ver otros que son sensitivos, ¿verdad? Pero para no perdernos, vamos primero a las alteraciones de estas estructuras desde el punto de vista del movimiento. Lo primero que tenemos el putamen. El putamen nosotros vamos a ver con las patologías que causan movimientos descontrolados, bien, sin ningún propósito. Huntington, por ejemplo. Bien, ya sabemos con qué lo vamos a asociar. Bien. Y después vamos a ver cuál neurotransmisor. Ustedes recuerdan ahorita que yo le dije, mira, si tú tienes un déficit neurológico unilateral que te coge la parte, o sea, tu extremidad superior e inferior, tú tienes que pensar en un infarto talámico. Bueno, ahora es lo contrario. Si usted tiene ese mismo déficit neurológico, pero ahora es motor, piense en un infarto de la cápsula interna. De hecho, la mayoría de los infartos son de la cápsula interna, de lo que causa un déficit neurológico del cuerpo entero, o sea, en mi cuerpo. Usted va a ver los otros infartos, de que a un brazo, que a una extremidad, pero no de que las dos. Eso es un infarto normal. Ahora, si un infarto de estructura profunda, específicamente la cápsula interna, tú vas a tener un déficit neurológico en mi cuerpo del punto de vista motor. Entonces, sensitivo versus motor. ¿Está bien? Del putamen y globo pálido, yo recuerdo, no preguntan mucho eso, simplemente como la estructura. Te pueden preguntar cómo se llama. Mira, este paciente, qué sé yo, tiene una alteración aquí, en la letra A, B, en vez de tener estos puntos aquí, le ponen letra. Bien, entonces, seguimos, ya vimos esa cosa ahí, ¿verdad? Entonces, esto, si ustedes se fijan, el núcleo subtalámico y el tálamo y el hipotálamo, que eso es la que tenemos que buscar. El tálamo
Mírelo ahí, está en el medio. Por aquí. Lo buscamos. Vamos para adelante. Okay. Mírelo ahí. Bien. El tálamo. ¿Dónde va a estar? Fíjense ahí. Vamos a ponerlo aquí grande. Fíjense que como yo estoy aquí adelante, yo tengo los cuerpos geniculados. Digo, el cuerpo geniculado, el núcleo caudado, sorry. Y me voy yendo hasta atrás. Y cuando me vengo medial aquí, lo que tengo es el tálamo. Bien. Fíjense entonces que el tálamo es quien va a estar tapizando las paredes allá atrás de los ventrículos. Bien. Y venga, lineal. Okay. Bien. Y si tengo el tálamo ahí en el centro, a los laditos tengo el hipotálamo. Y aquí abajo del tálamo, el núcleo subtalámico, lo único que hay que buscarlo para el centro. Pero en ese corte no se lo van a mostrar, más es un esquema. Entonces, importante esta línea que está aquí. ¿Sabe cuáles son esos núcleos? Como le dije, más adelante cuando estemos viendo las patologías nos vamos a devolver, vamos a ver las imágenes y cómo se ve alterado y eso, pero para que de antemano sepan que básicamente la competencia es saber cómo se ve esto. Bien, más adelante vamos a ir complementando eso. Entonces, aquí es un repaso de anatomía, básicamente. Recordar cuáles son las cortezas, hasta dónde llegan y cuáles son su función. ¿Por qué? Porque como ellos se lo van a presentar, es desde el punto de vista de un déficit neurológico que se va a caracterizar por la parte que te daña. Mira, sí, es al revés. La primaria motora es precentral y la postcentral es sensitiva. Pero, del punto de vista del comportamiento, quien regula eso es el lóbulo frontal. De hecho, nosotros como animales es el lóbulo que tenemos más desarrollado, por eso que nos comportamos mejor a los otros animales. A diferencia de quizá medicina en español, como ustedes se la aprendieron, aquí no tienen que aprenderse de que el área 85, 43, 08, 42 del cerebro, no, nada de eso. Es más fácil aquí. Aquí solamente tienen que aprenderse dos áreas sin número y entender lo siguiente. Bien, si ustedes asocian eso con la anatomía, se les va a hacer muchísimo más fácil. Miren aquí el área de Broca. ¿Dónde está? Abajo, en el área motora, premotora. Dañar la primaria motora y la premotora. Todo está dañado en el área motora. El problema de Broca es motor. La gente intenta hablar y no puede. Porque desde el punto de vista motor, porque está dañado el área motora, no puede. Bien, aquí el paciente intenta hablar y no puede, pero lo poco que dice tiene elocuencia, o sea, lo que dice son palabras reales que se entienden. Su problema es motor, mantiene la elocuencia. Y la otra, es Wernicke. Bien, aquí el punto es el área sensitiva. Ya estamos en la parte sensitiva porque todo para acá está de motor. Las personas hablan, pero su discurso no tiene elocuencia. Y como yo me acuerdo como Wernicke, como que lo que dice esta gente, son discursos sin sentidos. Si ustedes quieren ver exactamente a qué yo me refiero, pongan Wernicke, va a una gente hablando, diciendo, entonces yo vi, me estaba bañando con los pajaritos y luego me comí un helado, pero entonces a mí me gusta bailar, tú sabes, como un discurso de cosas que no tienen nada que ver y a veces fuera de contexto, principalmente cuando tú le preguntas, ¿cómo te fue ayer en la tarde? O los niños son muy buenos, ¿qué tiene que ver eso? ¿Entienden? Eso es para que identifiquen, por ejemplo, cuando un discurso no tiene elocuencia, cuando no tiene que ver con lo que le están preguntando. Y el de Broca tiene que ver con la parte motora. Y dice, ¿cómo te fue ayer? Bien. Todo el problema fue que inicié a hablar en motor, pero te respondió lo que le estás preguntando. Esas son ya lo que tienen que aprenderse. Después saber que si es temporal,
tiene que ver con la audición, que si es occipital tiene que ver con la visión, ¿verdad? Que si es parietal tiene que ver con la parte sensitiva, que si es frontal tiene que ver con la parte motora y la parte del comportamiento, ¿no? Listo. Entonces, desde el punto de vista del cerebro, contrario a otros órganos donde es más el oxígeno, pero aquí primero es el CO2. Esto es importante porque entender que el CO2 y no el oxígeno nos va a ayudar a nosotros a entender la fisiopatología y el tratamiento de los dolores de cabeza. Bien, hay una teoría del punto de vista de cómo se regula la presión a nivel arterial que se llama la teoría nutricional, que dicen que los tejidos cuando se encuentran metabólicamente activos, su producto final del metabolismo, que es lo que produce el ciclo de Krebs, que hacen los tejidos con mitocondria al final, que es lo que producen. Esta es la parte en la que la bioquímica es útil, que la bioquímica es útil para uno entender cosas. Solamente aquí aprovechemos, por favor. Me va a matar yo. Ay, Eh, ¿cómo? El producto El, final de desecho. no de desecho, no, lo que él hace. Porque no es de desecho. bueno, Ajá, pero El ciclo de Krebs ajá. Esa va a vaina ahí producir de. ATP. Ajá. ¿Qué más? lo otro, lo que yo no me acuerdo es que CO2, CO2, CO2 y agua, CO2 y agua. había, ATP, CO2 y agua. ATP, CO2 y agua. El había otra, ATP, ¿cómo? había otra cosa. No, porque quizás lo que te está confundiendo son con las vías alternas que alimentan al ciclo de Krebs. No, ellas son que alimentan al ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs, recuerden que no es un ciclo tal cual, no es que eso para haciéndose así, sino una forma esquemática de cómo se integran todos esos procesos en la formación de energía. Pero es ATP, CO2 y agua. ¿Recuerdan el CO2? Hay que transporta oxígeno, el oxígeno viene de los pulmones cuando uno respira y el CO2, ¿dónde viene? El que nosotros queremos sacar. Nosotros lo producimos al final del ciclo de Krebs. Bien. Entonces, el punto es que el CO2 es un vasodilatador y el oxígeno es un vasoconstrictor. Entonces, para entender eso, hay que entender que si un tejido metabólicamente activo produce mucho CO2, ese tejido necesita que venga más sangre para donde él, porque está muy metabólicamente activo. Primero, para que saque ese CO2 y segundo, para que traiga más oxígeno, porque estoy metabólicamente activo. Si estoy consumiendo, porque necesito. Entonces, el CO2 que se produce al final del metabolismo tisular, principalmente en órganos muy metabólicamente activos que no paran, como el corazón o como el cerebro, ¿verdad? Por eso le dije que hay muchos desde el punto de vista fisiológico y cardiovascular, se parecen mucho. Entonces, me va a producir vasodilatación. Bien, un tejido muy metabólicamente activo y por tanto la presión, como está vasodilatado, está bajito y la sangre que del corazón viene con una presión alta puede llegar más fácil aquí porque hay menos resistencia para ello llegar porque hay vasodilatación. Entender esto es importante, por ejemplo, para entender los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, la fisiopatología de la mayoría es vasodilatación. Por eso ustedes van a ver que el tratamiento va a estar orientado a causar vasoconstricción. Bien, por eso ustedes van a ver que se utilizan fármacos que producen vasoconstricción, principalmente en los vasos sanguíneos cerebrales, como son los agonistas de los receptores de serotonina, que vamos a ver ahí unos cuantos fármacos cuando estemos viendo la parte de dolor de cabeza, o también la utilización de oxígeno, dolor de cabeza y se trata con oxígeno, porque el CO2 es vasodilatador, el oxígeno es vasoconstrictor. Recuerden que el oxígeno es bacano, pero si el oxígeno en exceso causa daños por estrés oxidativo. Y el tejido, con los mismos quimiorreceptores y varios receptores que tiene en el endotelio vascular, dice, no, para acá hay pila de oxígeno, yo no quiero más. Vamos a mandarte un estímulo para allá, simpático, para que me produzca vasoconstricción y no venga más para acá. Entonces es importante que entiendan eso, porque así cuando hablemos de la cefalea, si hablemos de esta vaina, van a entender por qué entender estos principios les va a hacer entender eso más fácil a ustedes. Entonces,
Eh, ¿Qué otra cosa del punto de vista cerebral tiene un comportamiento peculiar? Bien. Normalmente cuando nosotros tenemos un tejido que sufre un infarto, el tejido, para tú identificar la deficiencia de función de ese tejido, debe ser o un tejido que sea muy, muy vital, que cuando te falla ahí mismo tú te des cuenta, como por ejemplo el corazón, o debe ser un tejido que cuando se dañe te dé un déficit que tú puedas ver, como por ejemplo el cerebro. Otros órganos, que es el hígado, el riñón, no pasa de un momento a otro y de una vez, ¡pum!, de una vez tú tienes el problema, sino que son un poquito más crónicas la cosa, porque casi todito no necesariamente tienen origen vascular como estas patologías. Se lo digo porque, por ejemplo, cuando ocurren infartos o sangrados, este tejido se va a comportar de una manera peculiar, parecida a lo del corazón. Lo que pasa es que aquí, y a los otros órganos, lo que pasa es que aquí, cuando un tejido se muere, bueno, te va a dar un déficit neurológico. Entonces, hay un escenario donde un paciente le da un evento hemorrágico y del punto de vista fisiológico, para tratar de que no se pierda tanta sangre, ocurre una vasoconstricción refleja. Bien, entonces, esa vasoconstricción refleja puede ser tan grande y llegar a infartar zonas que no sufrieron daño por esa hemorragia. Por eso que ustedes van a ver que en algunos escenarios, de manera profiláctica, a los pacientes que se hace un evento vascular cerebral hemorrágico, se le da de manera profiláctica un bloqueador de los canales de calcio. Recuerden que los canales de calcio tienen que ver con la contracción y que aunque el músculo cardíaco no utiliza el calcio extracelular para su funcionamiento, el músculo liso que se encuentra en los vasos sanguíneos y en el intestino sí utiliza ese calcio. Entonces sí podemos modificar su funcionamiento con fármacos bloqueadores de canales de calcio. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Verá aquí lo que le estaba diciendo. Esto es la regulación de eso con el oxígeno y la presión. Básicamente este cuadrito explica lo que yo expliqué. Si ustedes hacen una relación, ¿qué es lo que a mí me interesa? Bueno, aquí me dice que a esta presión parcial de CO2, yo voy a tener esa a 100. Pero esa presión, ¿verdad? Yo la puedo alcanzar desde aquí. Eso me dice a mí que una presión parcial de CO2 aquí en 75 ya yo debería tener, por ejemplo, aquí una presión normal. Que fíjense que la presión normal es menor de 50. O sea, que cualquier cosa que yo tenga mayor de 50, que me llegue por aquí, ya estaría bien. Ya después sube. Pero aquí sube cuando esta aumenta mucho la presión de oxígeno. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de sacar aquí? Cuando esa perfusión aumenta y cuando disminuye. Entonces, fíjense, ¿dónde aumenta? Aquí adelante. Fíjense cómo es inversamente proporcional a la del oxígeno y directamente proporcional a la del CO2. ¿Ven? Mientras más CO2 hay en un lugar, mayor aumenta su presión arterial. Mientras menos oxígeno hay, mayor aumenta. Fíjense ahí. A una concentración de eso, ¿qué tenemos? Una concentración de 100, mire la presión aquí bajita. Sin embargo, una concentración de esto bajita, 50 de oxígeno, tenemos esta aquí arriba en todo. Eso es lo importante que se lleven de ahí de ese cuadrito, esa relación. Esta es una representación gráfica que se llama el homúnculo. Bien, que básicamente, si nuestro cuerpo fuera una representación gráfica del área del cerebro que representa eso, es básicamente esto como si fuera la línea de Langerhans o como si fueran los dermatomas, pero en un corte.
¿Por qué es importante esto? Porque le pueden poner, mira, qué estructuras se encuentran aquí. No del punto de vista de estructuras corporales, sino más de estructuras cerebrales. Bien, si nosotros vemos este corte, este es un corte que vemos el cerebro de atrás hacia adelante, este es un corte coronal. Entonces lo importante es que sepan el área de distribución de las arterias y que los relacionen con una estructura. Miren qué chulo. ¿Por qué? Porque cuando le dé un stroke, ustedes van a saber. Hay otra imagen, esta me gusta más, para que sepan esto. Pero esta me dice cuáles son las extremidades. Entonces, lo ideal sería ver a la dos, una al lado de la otra. Bien, para que así. Entonces, esto es importante por lo siguiente, la irrigación y el déficit neurológico. Después de que yo le explique esto, ustedes van a ser capaces de cuando una persona venga caminando con un déficit neurológico, tú decís exactamente, mira, se le dañó la arteria de tal lado, de tal vaina. Bien, es simplemente hacer la relación anatómica. Vámonos primero con la arteria cerebral anterior. Nosotros vemos que desde el punto de vista de estructura tenemos la cadera, las rodillas, los pies. Ok, extremidades inferiores. Extremidades inferiores de un lado y extremidades inferiores y genitales. Extremidades inferiores y genitales. Extremidades inferiores y genitales, la cerebral anterior. Miren todo lo que lleva la cerebral anterior. Por adentro, ahí en el centro. Entonces, si yo tengo un paciente que me tiene un déficit cerebral, ¿verdad? Vascular, y la sangre me dejó de llegar al lóbulo frontal, pero no al lóbulo frontal, porque uno no sabe exactamente dónde llega. Uno lo que sí sabe es el área que irriga la arteria. Y si yo digo, bueno, fue la arteria cerebral anterior, mira el infarto ahí donde está, veo la arteria. Ya tú sabes que el déficit neurológico va a ser en las extremidades inferiores. Entonces, nosotros vemos al revés el paciente, nosotros vemos el déficit neurológico y luego vemos o sospechamos la imagen. Entonces, aquí es orientarse a eso. Mira, extremidades inferiores. Pero recuerden, en este caso va a ser de un solo lado. Y el déficit neurológico puede ser motor o sensitivo, no importa. Pero con tu ves que pierna derecha, ya tú puedes decir, mira, pierna derecha, que eso es el izquierdo, frontal izquierdo. Cuando a ti te den la imagen, tú vas de una vez y mira ahí, porque por ahí es que debería estar. O a menos que sea un daño, una lesión periférica, que más adelante vamos a aprender a identificarlo también. Entonces, el más grande aquí, el más importante, es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la que irriga mayor cosa. Pero fíjense que lo que tenemos son extremidades superiores y hombros y cara. Bien. Incluyendo el cuello. Entonces, déficit neurológico aquí. Aquí está son la gente que se le acalambra una mano, que dejan de sentir un pie, que se le dobla un lado de la cara, ese tipo de gente. Bien, fíjense que es unilateral y tiene todas esas estructuras. Y es la que más común ocurre porque la arteria cerebral media es la más grande. Aquí irriga más lugares si ustedes se fijan. Bien. Daril, pero quien irriga más lugares, la posterior ahí. Bueno, sí, le pasa que la posterior se comunica también con la circulación posterior. Bien. Pero básicamente son las partes posteriores de esos mismos, de esas mismas estructuras. Porque tenemos las extremidades inferiores y el tronco. Y las extremidades superiores y la cara. Este concepto es importante, el de watershed zone, porque son zonas de anastomosis vascular periférica. Por ejemplo, yo tengo las arterias cerebral media, anterior, posterior, pero todas se comunican por arterias comunicantes y al final ellas se comunican con otras. Bien, esto es importante principalmente cuando se intenta recubrir áreas extensas del punto de vista vascular para cuando ocurre una obstrucción tengan vías colaterales. Por ejemplo, a nivel intestinal,
se encuentran también estas zonas. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan hasta dónde llega la irrigación de cómo que se llama esa arteria que irriga el intestino? La mesentérica superior, ¿hasta dónde que llega en el intestino? Si se acuerdan. Hasta la flexura hepática, ¿verdad? Y después de ahí, bueno, la mesentérica inferior. Bueno, ahí hay una transición entre esas dos zonas. De hecho, si ustedes se fijan, a mucha gente le duele ahí cuando hace ejercicio. Una de las explicaciones, porque es una zona de anastomosis periférica donde no le llega muy poca sangre porque los ramitos colaterales o vienen de la mesentérica superior o de la mesentérica inferior, pero bueno, como que ninguno de los dos llega bacano. Sin embargo, en el cerebro también existen esas zonas. Y normalmente son esas zonas periféricas ahí que están marcadas con la parte azul. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque en periodos de hipoxia generalizada o de hipovolemia por pérdida de sangre, los lugares que van a recibir la mayor necesidad, ¿verdad? Son los lugares que más tarde le llega la sangre y son esas zonas. Esto es importante para los pacientes que le dan eventos neurológicos luego de un evento cardíaco, ¿verdad? Porque aquí el déficit de sangre no va a ser que fue un émbolo o una vaina, de que pum, y tapó una arteria en el cerebro, no, va a ser que el corazón no funciona y la cantidad de sangre que le va a llegar que va a dejar de llegar al cerebro va a ser pareja. Y los lugares entonces que se van a ver más afectados son esas zonas sensibles que son periféricas. Como le dije, un concepto importante porque se aplica no solamente aquí, sino desde el punto de vista cardiovascular. No solamente en cardio, sino también en gastrointestinal. Espérense, dame un segundito para buscar agua. Vayan pensando si tienen una pregunta o algo. Dame un momento. Ok, cuéntenme, preguntas o mucha vaina compleja y abstractas. ¿Me escuchan? Hello. Sí, se escucha. Sí, Ok. Entonces, bueno, aquí viene su amigo Willis. Bien. Esto quizá anteriormente ya ustedes lo dominaban y se lo aprendieron, pero es importante porque tiene que ver con la parte vascular. Esto si lo preguntan 100%, o sea, no hay forma. Lo voy a preguntar, pero es fácil, no es muy complejo. Lo primero es saber qué estructuras irriga y cuáles estructuras se alteran. Ven, para eso, como quiera, hay una, está esto, de los no, cortitológicos. Ay, mira qué chulo, no va a tener que buscar. Ay, ¿dónde está eso? Ok, lo ideal sería que tuviera la imagen ahí mismo, pero bueno. Pero vamos a ubicarnos primero con anatomía. Bien, lo vamos dividiendo, circulación anterior y circulación posterior. ¿A qué me refiero con anterior y posterior? Anterior, esto aquí arriba. Bien, y posterior, esto de ahí para abajo.
cogiendo parte del occipital, el cerebelo y el tronco. Bien, el tronco por la parte de adelante son la carótida interna y el tronco por la parte de atrás son las arterias vertebrales. Y la carótida externa van por aquí adelante. Bien, olvidémonos de ella. Aquí entonces, esta circulación tiene que ver con una parte anterior que la da la carótida interna, rama, con sus ramas, que es la arteria cerebral media, y una parte posterior que son las vertebrales. ¿De dónde vienen las vertebrales? La subclavia. Esto es importante por varias razones. Primero, porque la circulación posterior, eso es un tema como que no sé, por lo menos yo no lo toqué en la universidad, y como que Y segundo, porque hay síndromes aquí desde el punto de vista vascular. Primero, por alteración tanto del flujo que llega a las diferentes estructuras que vamos a ver aquí que irriga, así como también una patología muy característica que causa, realmente uno que se llama el síndrome Locking Syndrome, y también alteraciones en la dirección del flujo. Como estos son arterias, se supone que la sangre debería ir para arriba, ¿verdad que sí? Hay patologías donde la sangre, en vez de subir, baja. Eso quiere decir que hay una alteración en el flujo o una fístula. Bien, entonces sepan que si son las arterias vertebrales, son vértebras y la dirección es alejándose del corazón. La sangre debe subir, no bajar. Así que si lo ven ahí en un reporte de un eco, de una vaina de flujo y diga que se va de que para abajo, bueno, piensen que hay una alteración ahí. Entonces, vamos a comenzar con la parte superior. Nosotros tenemos el polígono de Willis o el círculo de Willis, donde tenemos tres arterias que se van a llamar anterior, media y posterior, atendiendo si está anterior, media y posterior. Pero, básicamente, la arteria cerebral anterior es una rama de la arteria cerebral media. Bien. Y la arteria cerebral posterior es básicamente una rama que se une, una rama de la basilar que se une por la comunicante posterior. Pero no importa. Anterior, media y posterior. Ambas se comunican por unas arterias que se llaman comunicantes. Una que comunica la media con la anterior se llama la anterior, una que comunica la media con la posterior se llama la posterior. Bien, muy fácil eso. Entonces, ¿por qué es importante las comunicantes? Miren, cuando los vasos sanguíneos doblan, como lo hacen las comunicantes, principalmente si lo hacen de manera muy abrupta, así como una esquina como esta, desde el punto de vista histológico, sacrifican su capa media, la capa muscular, lo que la diferencia del punto de vista histológico, que puede regular presión. Bien, esto es importante porque si pierde eso, deja su capacidad de manejar presión. Y si no puede contraerse porque perdió la capa media, se dilata. Y si se dilata, eso se llama aneurisma. Y si ese aneurisma se rompe, crea un sangrado subaranoideo. Entender esto que le acabo de explicar es importante porque es la fisiopatología de los aneurismas. Los lugares que no pueden recibir o aguantar la presión, ya sea por una debilidad estructural en el vaso sanguíneo, que ocurre de manera fisiológica cuando los vasos sanguíneos doblan, o que ocurre de manera patológica cuando los vasos sanguíneos tienen placa de ateroma o tienen vasculitis o están inflamados, bien, se dilatan y forman aneurisma. Esta ubicación, principalmente la comunicante posterior, es un lugar muy común de aneurismas. Y la rotura de uno de esos aneurismas, principalmente en la comunicante posterior, puede ocasionar una hemorragia subaranoidea. Entonces, es importante esa relación ahí. Pero puede ser la comunicante anterior también, no importa nada. Lo único que la comunicante anterior ahí me va a dar una sintomatología un poquito más del quiasma óptico. Un aneurisma de la comunicante posterior me puede dar un déficit neurológico, bien, del tercer nervio craneal, movimientos oculares. Sin embargo, una alteración aquí en la comunicante anterior por la relación que tiene con el quiasma óptico y es quien lleva, el quiasma óptico le dije que es quien lleva la parte del nervio óptico hacia su centro de integración, a cual dijimos ahorita que era el cuerpo geniculado lateral de luz, ¿verdad? Entonces eso me va a alterar el campo visual. Bien,
Campo visual, comunicante anterior. Movimientos oculares, comunicante posterior. Bien. Y están así mismo organizados. El nervio que tiene que ver con la visión está adelante o arriba, primero, anterior. Y el de abajo, el 3, tiene que ver con los movimientos oculares, está abajo. Entonces, una forma de relacionarlo para que no se lo olvide. Pero esa es la que más se daña. Bien, aquí es que vamos a ver, ya sean ramas colaterales o ya sean ramas finales. Bien, la comunicante media, la cerebral media, ¿verdad? Aparte de la comunicante anterior y posterior, da un par de herramientas. Da la arteria oftálmica, pero también da las arterias, el lentículo estriada o las arterias penetrantes profundas, que son las que van a llamar esta de aquí, o sea, esa misma de ahí, son las que le van a llevar la sangre a esas estructuras profundas, como los ganglios basales y todas esas cosas. Y a la arteria coroidal. La coroide es como la capa vascular del ojo. Eso básicamente, quizá eso ustedes lo habían consumido en algún momento. Básicamente es un repaso ahí. Ahora, cerebral posterior, como le dije, irriga el lóbulo occipital. Aquí el lóbulo occipital, como yo le dije, tiene que ver más con la parte de la visión, o sea, alteración de la visión ahí. No de los movimientos oculares de la visión. Entonces aquí vamos con estas, con la basilar. La basilar da varias ramas. Bien, fíjense que la basilar arriba da la superior cerebelar, ¿verdad? Recuerden que si nosotros bajamos por aquí, ponemos un corte. Déjame ver si tenemos un corte un poquito más de arriba. Miren aquí, aquí. Lo que me queda a mí atrás es el cerebelo, ¿verdad? O sea, que si yo tengo vasos sanguíneos, aquí estos vasos sanguíneos se van a ir así para atrás. Entonces hay una que está aquí arriba, basilar sería aquí adelante, y esto aquí arriba, entonces basilar, superior cerebelar. Mira qué bien. Y después tengo las anteriores inferiores, o sea, una que vienen y llegan aquí abajo, anteriores inferiores, ¿verdad? Y tengo las posteriores inferiores. Básicamente, unas aquí arriba y una aquí abajo y una aquí. Estas son estas que están aquí. Cerebral superior, la inferior anterior y la inferior posterior. Bien. Estas van a ser importantes para unos síndromes que vamos a ver más adelante allí. Cuando estemos hablando de los déficits conjuntos, los síndromes pontinos, síndromes medulares, porque ustedes se van a dar cuenta que estas estructuras también irrigan entonces el tallo cefálico que debería estar aquí, ¿verdad? Y como nosotros nos orientamos atendiendo, mira aquí el tallo encefálico. Si nosotros tenemos el tallo encefálico y tiene 3 estructuras, ¿verdad? Puente, protuberancia o bulbo raquídeo, como ustedes le quieran llamar. Y hay una regla para aprender de dónde salen los nervios, que más adelante vamos a ver, pero para que tengan esa relación a los déficits neurológicos. Pero entiendan esto, estas arterias que se encuentran aquí, que básicamente atienden a por dónde pasan del cerebelo. Ustedes saben que la basilar está adelante y sale una por arriba, la cerebral superior, y después salen otra por abajo, una que está adelante y una que está atrás, el inferior anterior y el inferior posterior. Bien. Una forma de llamarle anterior inferior aica y posterior inferior pica. Pica aica. Estos nombrecitos son chulos porque más adelante ellos los relacionan como con una mnemotecnia de aprenderse los síndromes. La arteria basilar produce algo que se llama el lock-in syndrome. Bien. Que una persona que se queda cuadraplégica y nada más le funcionan los movimientos oculares. Vamos a ver eso, estamos viendo los déficits ahí. Y la arteria espinal anterior, la vamos a ver cómo estamos viendo el déficit de arteria espinal anterior con déficit sensitivo. Vamos a ver más adelante. Entonces, desde el punto de vista venoso, aunque las venas no son tan importantes, pero hay unos senos que se encuentran en la dura que se pueden trombosar, causar dolores de cabeza, ese tipo de cosas. También la dilatación de estos senos puede aumentar la presión intracraniana, causar dolor de cabeza, papiledema. Papiledema es la dilatación, bueno, dilatación no, vamos a llamarle la ensanchación del nervio óptico cuando se ve con el fondo del ojo. Bien, y déficit neurológico focal. Todas esas cosas me hablan de aumento
de aumento de presión intracraneal. Y el punto de vista vascular es una trombosis del seno venoso. ¿En qué paciente ocurre trombosis del seno venoso? Ustedes se van a dar cuenta que las alteraciones en las que la gente hace estado de hipercoagulabilidad, algunas tienden a estado fisiológico como está embarazado, utilizar también anticonceptivos orales, pero también hay una patología que se llama factor 5 Leiden, que es cuando el factor 5 no responde a su regulación por el factor C, no C, factor C y el S, que son quienes regulan la cascada de coagulación. Cuando tenemos un hemato vamos a ver eso. Y se acuerdan cuando le dije, mira, los pacientes que hacen síndrome de hipercoagulabilidad son estos. Bien, este va a ser uno de esos. Después le vamos a agregar los síndromes mieloproliferativos como la policitemia y eso, pero son estos tres que están ahí y dos más. O sea, si una gente está haciendo mucho trombo. Claro que los trombos sean de origen hemático, no un embolograso o algo así. Pero como le dije, no hay mucha cosa aquí. Simplemente entender que si obstruimos la poscarga, ¿verdad? O sea, si en cualquier lugar del punto de vista venoso eso me puede congestionar los órganos. Y esta parte es importante por el sistema de drenaje, no solamente del líquido cefalorraquídeo, sino también del punto de vista venoso, que ambas estructuras, cuando no se drenan bien, pueden aumentar la presión intracraniana. Uno, por aumento del líquido dentro de las cavidades cerebrales, ¿verdad? Estamos hablando del líquido cefalorraquídeo. Y hay un problema de obstrucción del punto de vista de drenaje de la cisterna y los ventrículos, o también por una obstrucción venosa. Bien, o sea que piensen en las dos cosas. Cuando una persona tiene un dolor de cabeza, vómito, en proyectil, piensen en tumores, pero también piensen en origen de líquido, ya sea del punto de vista vascular o ya sea del punto de vista del sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Hablando de eso, miren aquí, estos son los sistemas ventriculares. Tienen que aprenderse los forámenes, como se llaman, no en realidad. No sepan que hay dos ventrículos, que los ventrículos anatómicamente tienen un cuerno anterior, un cuerno en el medio y un cuerno posterior. Bien. Y uno inferior. Pero básicamente se ubican ahí. Con eso no hay problema. Bien. Ahora, sí tienen esta partecita que comunica los dos ventrículos. La forámina interventricular. El nombre te dice, ¿verdad? Lo que es. Tercer ventrículo, recuerde las estructuras que vimos en el corte y todo eso. Y el cuarto ventrículo, sistema de acueducto y todas esas cosas. Y por donde se comunican. Bien, recuerden que el tercero con el cuarto por el acueducto de Silvio. Y que del cuarto para el canal ahí, allá, por el agujero magno sale de aquí. Bien, entonces, simplemente entender que si yo tengo una obstrucción de alguna de estas estructuras, puede causar hidrocefalia. Si es no comunicante, como estábamos viendo al principio, cuando estamos hablando de la parte de anatomía. Entonces, aquí. Fíjense aquí. Aquí hay una mnemotecnia o regla que a mí me gusta hacer, que se llama la regla del 12. Cualquier número múltiplo de 12 va a ser medial. Y cualquier otro que no sea así sería lateral. Es lo mismo que ellos explican ahí, pero fíjense. Si yo divido el troco encefálico en tres estructuras y yo digo bulbo raquídeo, protuberancia y diencéfalo, arriba de la protuberancia. Pero yo lo que tengo que aprenderme es que 4 salen arriba de la protuberancia, 4 salen en la protuberancia y 4 salen en la médula. Y ahí tengo ya 12, 4, 8, 12. Lo que salen por arriba de la protuberancia no me importa cuando por donde salen, porque es el oftálmico. ¿A quién le importa el oftálmico? A nadie. Bien. 2. El olfatorio, sorry. El 1 el olfatorio, el 2 el oftálmico. El oftálmico tiene que ver con la visión. El tercero tiene que ver con la visión y el cuarto tiene que ver con la visión. Esos dos tienen que ver con movimiento ocular y este tiene que ver con la vista. Entonces aquí tengo olfato y vista.
Esos yo no lo evalúo por ahí atrás. Bien, yo lo evalúo con los movimientos oculares. Eso yo puedo ver exactamente dónde está eso. Ahora, ¿cuáles son los que me interesa? Saber las reglas aquí, lo que se encuentran en el puente o la protuberancia, lo que son múltiplos de 12. Si aquí múltiplo de 12, 5 múltiplo de 12, no. 6 sí, porque 6 es la mitad de 12, 7 tampoco, yo tampoco. O sea que de los 4 que salen en la protuberancia, el 6 es el medial. Y si yo me voy, miren, el más medial de todito, de lo que sale en la protuberancia, mírenlo ahí. 6. ¿Se fijan? ¿Cómo el más medial? Déjame ver si lo hacer como. Miren, el 6 es el más medial de todito. Miren, medial el 6. Sin embargo, después de ahí, miren cuál tengo después de ahí del 6. Tengo el 7. Tengo el 8. Y miren el 5 para allá lateral. Pero el más medial de todito el 6. Miren el 5 allá arriba. Miren, 5 lateral. 6 medial. Esto es importante porque nosotros vamos a ver enfermedades que me afectan la parte medial de la protuberancia. Y hay enfermedades que me afectan la parte lateral de la protuberancia. Si yo afecto la parte medial, ya yo sé que el que me afecta es el sexto palcraneal. Y el sexto palcraneal tiene que ver con los movimientos oculares, principalmente movimientos oculares hacia afuera. Bien. Y los otros, el facial, vestíbulo coclear, el trigémino, son laterales. Lo mismo aplica para aquí abajo de la protuberancia. Aquí múltiplo de 12, del 9, el 10, el 11 y el 12. Nada más el 12 es el medial. Después todito los otros son laterales. Miren aquí el 12, miren ahí lo medial que sale. Pum, medial de aquí. Sin embargo, fíjense el 9 donde sale. Miren, lateral de por aquí. Miren el 10 por aquí. Y miren el 11 de por aquí lateral. Este es el más medial. Igual, los síndromes mediales me van a afectar el 12 y los síndromes laterales me van a afectar el 9, el 10 y el 11. Eso lo vamos a ver cuando estamos viendo los síndromes mediales y laterales. Se acabó la clase, pues este muchacho tuvo otro problema. Yo creo que él se salió sin querer de nuevo. Vamos para. Disculpen, me salí de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se escucha. Ok, entonces, ¿qué lo tenía aquí? Eso, ya vimos esto de cómo se ve atrás. Núcleo ambiguo. Esto es lo mismo que estamos. Núcleo solitario, que es lo que hace, núcleo ambiguo. Esto con lo aprendan qué hace cada una de esas cosas, básicamente, para cuando estemos viendo los síndromes esos, medulares y cosas. Pero fíjense que el núcleo ambiguo de la inervación motora de todo que son laterales y que son núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo, ¿verdad? Y son números no múltiplos de 2, o sea que son laterales. Usted va a ver que la afectación del núcleo ambiguo o de los síndromes pontinos, no, de los síndromes vulvares laterales, vamos a llamarle así, me va a afectar entonces las funciones del 9 y el 10 del glosofaringio y del vago, y que ellos inervan la laringe, faringe, esófago, o sea, la cosa que tienen que ver con tragar, con la desviación del paladar, con toser y esas cosas. Déjame ver. Ok, está bien. Vamos a dejar para ver estos cortes aquí. Pero
básicamente es lo mismo si nos ubicamos centralmente, pero bueno, seguimos ahí mañana. Vamos a dejarlo ahí para analizar la histología. ¿Tienen alguna pregunta? Hello. No por ahora. Nada, No. pues, hagan preguntas y hablamos mañana. Ok. Bye.